7 de la mañana con 40 minutos. Aquí están ya, como todos los miércoles, expertos en opinión pública. Roy Campos. Hola, Raimundo. Muy buen día. ¿Qué tal, Javier Márquez? ¿Cómo estás? Jorge, buen día. Estás? No te digo, nada más bueno. Bueno. Bajo Mundis, muy buenos días. Estamos viendo hace unos momentos la prensa en Estados Unidos, la prensa internacional, el enorme énfasis, el enorme interés que hay sobre esta batalla comercial entre México y Estados Unidos. Me imagino que tiene mucho que ver con el conflicto dentro de Estados Unidos con demócratas y con republicanos particularmente, que tiene este tipo de jerarquización. Pero, sin embargo, todo indica que las cartas están, en términos de opinión pública y política, ya en propio Washington, a favor de México. ¿Cómo pinta esto en términos de opinión pública? Hemos visto en las encuestas que están comenzando a salir sobre la aprobación presidencial que se ha fortalecido mucho la aprobación del presidente López Obrador. Mucho, quiero decir, que venía en una tendencia hacia abajo, no nada más se frenó, sino que está recuperando. Ahora, ¿qué tanto queremos nosotros a Donald Trump? ¿Qué tanto tener un enemigo externo odiado por todos cuestiona y favorece al presidente en turno? Oye, ¿y qué tanto les cambia a los dos las agendas? Porque de Trump no estamos hablando de las acusaciones contra él y está unificando contra el tema que los norteamericanos más toman en cuenta, que es la migración. Hasta que se hubieran puesto de acuerdo. Pues, ¿no? Y aquí, a ver, tú que estás en las noticias, se está hablando de inseguridad, se dejó de hablar de salud y se está hablando de una amenaza exterior. Es decir, pues está unificando ante un villano a los dos. A Trump hacia el villano de la migración y a López Obrador el villano Trump. Oye, a los dos les sirve. Perdón. A los dos les sirve. ¿Qué tanto aquí los mexicanos pensamos bien de Donald Trump? No, los porcentajes que hay tienes como 3-4% que tienen una opinión positiva y 80 y tantos que tienen una opinión negativa. Ha sido algo muy, muy estable. Sí se ha convertido, digamos, en un villano para la opinión pública. Ciertamente tiene presencia más constante en algunos momentos, otras veces desaparece de la agenda, pero ciertamente tenerlo enfrente, tenerlo de adversario, pues es algo que ayuda, como señalabas, a solidificar la opinión detrás del presidente López Obrador. Oye, Pablo, tú has hecho un seguimiento de cómo están las actitudes mexicanas hacia Estados Unidos. Y yo lo que recuerdo de algunas de las encuestas es que cada vez nos sentíamos mejor con Estados Unidos. ¿Esto ha cambiado o nada más ha cambiado con Donald Trump y no con Estados Unidos? Cambió del 16 al 17. Claramente, cuando empezó la propuesta del muro y cuando empezamos a percibir estas agresiones, hay que decir que en México estamos distinguiendo entre el gobierno y el presidente de los estadounidenses. Digamos, van en paquete, pero todavía la gente dice, bueno, una cosa es Trump, su gobierno, y otra cosa son los estadounidenses, sobre todo los que viven aquí. En ese tema, lo que me parece importante revisar, más allá de la opinión de Estados Unidos, es nuestra opinión sobre los migrantes. De noviembre a la fecha, se nos olvidó un poquito la solidaridad. Es decir, están cambiando mucho las percepciones sobre los migrantes, en particular sobre las caravanas, y ahora precisamente para el exit poll de Baja California metimos una pregunta. No, bueno, ¿quieres más oposición? O sea, en particular en la frontera están ya con una percepción muy negativa de los migrantes. Entonces es interesante porque ahí podría haber una coincidencia de agendas en ambos públicos, el de Estados Unidos y el de México, en particular en pero aquí en el caso de México, digamos, la rentabilidad política no está. En el caso de Estados Unidos es muy claro, los republicanos tomaron la agenda antimigrante, los demócratas se quedaron del otro lado. Aquí en México, literalmente todo el mundo le está dando la vuelta a ese tema y creo que va a ser una de las limitantes. No hay una yo percibo la persistencia del problema entre México y Estados Unidos, que se va a prolongar mientras Trump esté ahí y va a seguir siendo una relación muy difícil, tiene un efecto interno. Nunca un secretario de Relaciones Exteriores había tenido tanta importancia interior. Hoy, prácticamente, el destino de la patria está en las manos de Marcelo Ebrard.
Y eso está moviendo. Sí, Marcelo fue a... El secretario para Relaciones Estadounidenses. Sí, pero fue a rescatar la dignidad de México a Washington. Esa es la lectura que le está dando internamente, que le está dando la 4T a Marcelo. Marcelo es el redentor, el defensor, el negociador, y si su 80% le resulta, se va a convertir en algo más importante que la batalla del Álamo. Que ya después vino la de San Jacinto. Pero aquí eso va a mover, desde ahorita empezó a mover. 24. Pero obviamente, pues es el único funcionario que está brillando, mientras la otra persona que podría tener posibilidades futuras está metida en el humo de los escapes de los coches y las faldas de los uniformes. El otro está salvando a México. ¿Qué ibas a decir, Javier? Que justo la capitalización de los asuntos internacionales, al menos en muchas partes del mundo, en México no lo vemos mucho porque el tema internacional no fue, es tan nunca relevante. fuimos imperio. Pero No ha sido. digamos que para capitalizarlo siempre tiene que haber un sentido de confrontación. En la parte de yo estoy defendiendo frente a alguien, es el hecho de que yo estoy a cargo. Cuando pasó esto con Peña Nieto, se calificó a Peña Nieto como de tibieza. En el caso de Andrés Manuel, la pregunta de qué puede ocurrir con la aprobación, qué puede pasar con la popularidad del presidente frente a Donald Trump, creo que tenía mucho que ver con cuál era la actitud que tomaba AMLO frente a él. Porque AMLO creo que tiene un carácter muy confrontativo. Depende. Y que no la haya tenido frente a Trump. Aunque la carta sí Se es parece buena. como que a lo mejor no capitalizan el hecho de estar defendiendo los intereses de México. Pareciera un poco más tibio. Entonces, no estoy tan seguro que el episodio, obviamente puede evolucionar estos días, depende de cómo se da el mensaje, depende cuál sea el desenlace, pero no estoy tan seguro que el episodio pueda capitalizar. Yo no quería dejar de tocar ese tema porque es el gran tema de este día, pero hay un tema muy importante que para brincarlo, que son las elecciones del domingo pasado. Pero ¿por qué no? Vamos a un corte, regresamos y nos metemos a la lectura fina de lo que sucedió el domingo pasado. Me están diciendo que no tenemos ningún corte, así que simplemente cortamos el tema y nos vamos al otro tema. Las elecciones, ¿cuál es tu lectura? A ver, el domingo fue día de elecciones o fue día de maromas. O sea, todos los partidos dieron maromas para decir que todos ganaron. O sea, hubo menos votos. Cuando todos tendrían que explicar cosas, todos salieron a decir ganamos. Es decir, veo a un presidente del PRI que sale con sonrisa a decir perdimos 2 gubernaturas. ¿No? O sea, Del PAN. del PAN a decir perdimos 2 gubernaturas, PRI lo pudo pero haber aguantamos. Es que es el hábito. No, ya. pero aguantamos El caso. 3 estados. Pero ¿por qué sales con ganamos sonrisa? un chorro de En el municipios. 89 Colosio salió compungido a decir perdimos Baja California y ahora sales con sonrisa. Los mismos países dicen ¿qué pasó? Sales al PRI a decir esto ahora sí ya entendimos para aquellos agoreros. El mismo Morena pues sale triunfante en puestos, pero cuando ve el abandono de sus votantes en zonas rurales como Puebla o como Durango, o la caída en número de votos, de los 6 estados, en 5 había ganado no solo López Obrador, había ganado sus senadores y sus diputados de los 6 estados. Y ahora en Tamaulipas lo arrasan, en Durango se va a un dígito. O sea, Morena también tiene que explicar cosas y el PRD mejor no da la cara, ¿no? A ver, eso es el tema. Y el mismo INE. A ver, vamos, porque hay aquí algunas elecciones muy interesantes. Puebla a nivel de votos, Durango y Tamaulipas, yo creo que también son dignas de estar revisando. En Puebla, Miguel Barbosa tuvo menos votos de Morena que los que tuvo El PAN. Enrique Pero Cárdenas. a mí me por el gustaría PAN. hacer ahí una anotación, porque ha estado surgiendo mucho este tema. En la elección, para hacer la introducción rápida a los televidentes, cuando estábamos haciendo las encuestas presidenciales, antes de que hubiera candidatos, los encuestadores preguntamos por partidos. ¿Por qué partido votarías para presidente? Creo que todos los encuestadores tenían al PT alrededor del 2% o menos. Algo que fue muy curioso, que es cuando ya teníamos candidatos y presentábamos la boleta a los encuestados, de repente el PT empezaba a subir a 7 u 8% y nos pasó a todos. Sí. ¿Qué le Pasaron dos pasa, cosas, señor? o de repente, de un mes al otro, el PT cobró una gran relevancia,
o las personas identificaron al PT con Andrés Manuel López Obrador. Las dos se me hacen muy poco factibles. Lo que realmente ocurre es un efecto de boleta. Es la primera vez en el que los socios que son dominantes de las coaliciones, con esto me refiero a PAN, PRI y lo que era el PRD, es la primera vez que Morena, que es el socio dominante de una coalición, no aparece en el principio del orden de la boleta. Entonces ahora el elector, cuando llega a la urna, bueno, más bien a votar, a polling station, no es como de las cortinitas, a las cortinitas, le dan su boleta y el primer lugar en el que aparece Barbosa es el PT. El segundo es el Verde, primero el Verde, luego PT, y al final aparece Morena. Es muy probable que estemos viendo un efecto de boleta en lugar de un apoyo a los partidos chicos y pérdida de Morena. Sí, coincido con esa interpretación. Pero es hipótesis. Es hipótesis. Y otra para dar, no, yo creo que hay algo de evidencia, como por lo que dices. Es decir, cuando tú metes solamente partido, no llegas a tener ese porcentaje que cuando metes el candidato. Tú estás votando por la persona, no necesariamente por el verde. Digo, ahí coincido completamente, pero otra para dar contexto. Creo que la comparación con el 18 está un poquito fuera de lugar, porque en el 18 fue una presidencial con concurrencia de 9 elecciones. Hay que poner esto en su contexto, es una elección local. Y nada más ver los niveles de participación, digo, son los varios parámetros que yo creo que hay que tomar en cuenta para leerla. Una, es una elección local. Las participaciones en elección local difícilmente pasan de 30 puntos, 35 puntos. 2, la mayor parte de estas elecciones, cuando se interpreta lo del PRI, eran de estados panistas, que el PAN ganó apenas en el 16. Entonces, ¿por qué le va relativamente mejor al PAN aunque pierda 2 estados? Bueno, pues porque era lo que tenía que defender en Durango, Tamaulipas. En participación baja, las capacidades de los aparatos, digamos, electorales funcionan mucho mejor. ¿Qué vas a decir, Jorge? Es que básicamente no es lo mismo Morena con López Obrador en la boleta. Exacto. Que Sí, claro, sin él. claro. Digo, y se vio de manera muy clara en el 2018 que hubo un voto dividido en el Congreso. Digamos, la coalición detrás de López Obrador tuvo un menor número de votos. Ahora, en un momento diferente, un año después, en elecciones donde hay candidatos que no están vinculados, y esto ya no se va a repetir. Digo, aunque intenten lo de revocación de mandato, ya, digamos, la fuerza de López Obrador no es equivalente a la fuerza de Morena. Le pasó al PRD en 2009 y 2012 y 2015, ¿no? Sacaban 30 y tantos % de los votos con López Obrador, digamos, en las alianzas, se iban al suelo en las intermedias. Entonces, vamos a estar viendo lo mismo de Morena. Quizá aquí es un poco más periodístico decir, bueno, Morena no tiene la misma fuerza que López Obrador. No habría por qué, no ha ocurrido anteriormente. Y el problema es el punto focal que lo puso el mismo Morena, y quizás todos los demás nos hemos puesto a mirar todo, a compararlo con respecto al 53% de la elección presidencial. Tamaulipas y Durango. O sea, ¿cómo explicamos ahí a Morena, PRI, PAN en esas elecciones? Bien, primero de participaciones. Es cierto, la comparación es con locales, pero en los 6 casos tiene los mínimos históricos comparados con locales o con federales. En los 6 casos. Es un mínimo que ahí tal vez los casos a observar, los más comparables son Baja y son Puebla, porque tienen elección y aún para así, gobernador. Baja, lo más bajo que había tenido en el 2003 era 36% y hoy baja 29.9%. Es decir, en todos es una caída. Pero no es lo más importante en Y realidad. Y ahí sí se votó por todas Los las gobiernos autoridades estatales, porque mira, congresos locales ya sabemos lo que son en todos los estados. Sí. No son nada. Son apéndices del No le importa a la Ejecutivo, gente. No le importa a la gente. Y la pedacería municipal, yo te regalo 50 municipios y tú me das el gobierno del estado. Órale, ¿en qué estado lo quieres? Pero el caso de Quintana Roo, Pero el Puebla, desastre. Pero Puebla, a ver, son 3 elecciones de gobernador en 3 años. Sí, bueno, Hay cansancio son electoral. 3 o 4 circunstancias excepcionales. No, 16, 18, 19, 4 años. 3, 16 a 19. Bueno, 17 se saltaste. Pero el caso es muy claro. El PAN tenía un estado de importancia histórica, estratégica, hoy con mucho peso por los asuntos fronterizos que era Baja California, lo pierde, se acabó. Zapato. Ya. Y Puebla, que lo tenía en diciembre y lo pierde. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos dos los gana Morena, punto. Sí. Y a la hora de la suma del poder real Gana político Morena. que lo tienen los gobiernos estatales, los gobernadores,
gana Morena. Ahora, lo y otro- consolida lo otro una que- presencia. que hay que preguntarse es si realmente lo que pasó en esas dos gobernaturas fue efecto Morena o del presidente. Presidente. Yo creo que aquí es importante ver ambas elecciones, como una acaba en 11 puntos y otra acaba casi en 30, cuando se supone que las preelectorales decían que iban a ser las dos alrededor de 20. Entonces, otra reflexión ahí, el candidato sí importa, ¿eh? Aunque pueda haber un efecto. Sí, claro, claro. Pero es una Pero diferencia abismal. como diría el Durango. clásico, A ver, Durango. Y Tamaulipas haya tiene sido también. como haya sido, Pero Durango ganaron. es un buen ejemplo de que es falso que Morena es invencible para el 21. O sea, cuando dicen es que Morena en el 21 va a arrasar, a ver, en Durango, con López Obrador todavía cercano a su elección presidencial, con niveles altos de popularidad, viene Durango y Morena queda en un dígito. Fue Es sin decir, alianzas. Fue de alianza, bueno, como sea, pues hay una elección, ya sea políticamente dividiendo la oposición, haciendo pocas alianzas, o seleccionando mal a los candidatos, o peleándose las candidaturas en Morena, pero el caso es que Morena se fue a un dígito. Es decir, es falso que ya está dada una elección que López Obrador va a arrasar y se va a llevar el Congreso Y lo en el 21. interesante es el PRI, ¿Eh? que es el único estado Es el donde único le va estado bien. donde el PRI se lleva más 15 municipios sin alianza, o sea, se los lleva solitos, y no nomás eso, sino que queda en segundo lugar. En todos los demás el PRI se desploma a veces hasta cuarto lugar. Entonces el PRI salva la cara dando la pelea en Durango. Y en Tamaulipas ganar 21 de 22 distritos con una baja participación, pero el PAN, y con la mitad de los votos para el PAN le fue a todo dar ahí. Ahora, ¿candidatos? Estamos hablando de candidatos, la importancia de los candidatos. Sí. Cuando vemos Baja O los California, gobernadores, Viene- o los gobernadores. Ya a partir para Los gobernadores. y también digo a nivel más allá de los ejecutivos que sean locales, la próxima elección del 2021 va a ser la primera elección en el que, según yo, no sé si me corrijan, ya son los primeros legisladores Se pueden en todos reelegir. los niveles Se pueden reelegir. donde ya se pueden reelegir. Aunque aquí ya hubo presidentes municipales que se Ya hubo, y pero en la fueron próxima elección de ya importantes 2021 es ya todos los Y casos que solo no una son importante se ejecutivos. religió. Aquí, por ejemplo, Ya se van a poder reelegir. para Aguascalientes es un efecto muy interesante. Sí. Todo el tema de la Solo ella reelección se religió importante, solo ella. presidentes De municipales. hecho, Como que la- un caso curioso de Aguascalientes, que lo vamos a ver después, cuando tú hacías la pregunta de preferencia electoral por partido, digamos lo que se llama el voto genérico, a Morena le iba muy bien. Morena bien. Claro. Cuando ponías los nombres y ponías a la que A la alcaldesa. a la alcaldesa que se reelige, cambiaba por completo la ecuación. Entonces, la pregunta es, ¿en qué contextos van a importar más los candidatos? Pues naturalmente en los puestos ejecutivos, alcaldías. En la de legisladores probablemente vamos a ver un Partido. voto más de partido. Habrá que ver de qué tamaño es el efecto de arrastre del presidente López Obrador hacia 2021. Históricamente tiene una influencia, pero no va a ser equiparable. Particularmente, digo, el otro tema que hay que ver es, con los niveles de aprobación que tiene hoy día, aunque tenga una tendencia a la baja, todavía está por encima de ese 53% de los faltan votos. 6 meses para que termine el año. Sí. Y faltan Así es. 2 años para la siguiente y además elección. hay que tomar en cuenta en su crecimiento de aprobación el factor Maciosare. Pero Porque el suponte factor que Maciosare lo va a levantar. Que llegue con los mismos niveles de aprobación. Sí. Supongamos que llegue con esos mismos niveles. ¿Cuál va a ser el nivel de impacto? Este es un buen ejemplo de cuando lo local importa. Y estos niveles de participación, históricamente, serían los que le tocarían en el 91. 35, 40%, 45% como en Durango, lo más alto, y es donde lo local importa más. Pues muy bien, aquí tenemos ya una primera lectura de lo que se dio en las elecciones del pasado domingo. No es tan claro como, no es tan simple como se ha venido planteando. Hay que revisar cosas de tanto detalle como La boleta. el orden en el cual aparece en la boleta. Roy Campos, Gracias. Javier Márquez, Jorge, buen día. Paco Buenis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya son las 7 de la mañana con 59 minutos. Rafael Cardona, muy buen día. Pues ya estuvo, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Los vemos mañana aquí a ver qué país tenemos en Foro TV a las 7 de la mañana de una manera estrictamente personal.